en Eclesiastés capítulo 11, versículos del 1 al 8. Voy a leerlo una vez más para que quede grabado en la predicación que se comparte por internet. Dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán, y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es válido. Amén. Muy bien, hermanos, la predicación que vamos a compartir el día de hoy tiene por título Usando sabiamente los recursos ante la incertidumbre de la vida. Y este es un texto que me ha costado algo de trabajo poder estudiar y poder prepararlo para compartirlo con ustedes, porque creo que es muy fácilmente, o puede ser muy fácilmente mal interpretado. De hecho, si yo fuera un pastor de una mega iglesia, ¿no? Si yo fuera un pastor de una iglesia liberal o de una iglesia de la prosperidad, sería muy fácil predicar este pasaje. Yo creo que utilizaría este título: 7 consejos del hombre más rico del mundo para el empresario de hoy. ¿Qué les parece ese título? Y es que este mensaje fácilmente podría predicarse de esa manera, ya que es un pasaje que nos habla de comerciar y de hacerlo internacionalmente, ¿sí? Nos habla de diversificar las inversiones, nos habla de cómo afrontar los riesgos y nos habla de otras cosas que se pueden malinterpretar, ¿sí? En este pasaje. Entonces, mientras yo preparaba este sermón, me preguntaba cómo hacerle para que el mensaje no sonara como de esa manera, ¿no? Que el mensaje no sonara como meramente materialista, que el mensaje no sonara pues a un mensaje de la prosperidad. Pero al mismo tiempo no quería meter mis propias ideas en el texto, porque nosotros como predicadores tenemos la responsabilidad de enseñar el texto tal como es, ¿sí? Entonces yo estaba tratando de encontrar exactamente qué es lo que decía el texto y expresarlo sin que tuviera ese matiz como de un mensaje hacia los empresarios, ¿no? Entonces, antes de empezar, veo necesario hacer algunas acotaciones para que este texto no se interprete de esa manera, ¿sí? Primero, lo primero que cabe resaltar es cuál es el propósito del libro de Eclesiastés. Este libro ciertamente no está escrito para incrédulos. No es un libro para incrédulos, es un libro para creyentes. No es un libro que nos hable de sabiduría o de filosofía humana. Es un libro que está hablando precisamente y me refiero a su contexto original, a la audiencia original. Es un libro que está escrito para judíos que deseaban escuchar o que deseaban conocer la sabiduría del predicador. Ustedes recuerdan que el autor del libro se identifica a sí mismo como el predicador, aunque nosotros sabemos o podemos inferir que se trata de Salomón, o es un libro que recoge la sabiduría del propio rey Salomón. Entonces, es un libro que no está dirigido a cualquier persona, mucho menos a gente pudiente o a gente empresaria, sino es un libro que está dirigido a muchachos, a personas principalmente jóvenes que quieren conocer la sabiduría del predicador, ¿sí? Otro punto importante a resaltar es que el sector de los ricos y poderosos es constantemente atacado en el libro, por lo que es imposible pensar que el mensaje vaya dirigido a ellos, ¿sí? Este mensaje no va dirigido a empresarios, no va dirigido a gente en el poder o a gente muy pudiente económicamente, porque de hecho el libro de Eclesiastés constantemente está hablando en contra de esas personas. Si lo recuerdan en predicaciones anteriores, habla de los necios, de los que se la viven trabajando, pero que Dios no les da la capacidad de disfrutar su propia riqueza, entre otras cosas, ¿no? Ahora, en el panorama del libro y de toda la Biblia, el amor al dinero y el egoísmo son actitudes reprobadas, son actitudes que la Biblia no aprueba y ni siquiera el propio libro de Eclesiastés aprueba. Por lo tanto, si nosotros intentáramos extraer este texto
de su contexto, tanto de su contexto literario, del contexto en el panorama bíblico, sí podríamos hacer un mensaje dirigido como a cómo mejorar nuestro manejo de las finanzas, ¿no? Pero tenemos que entender el pasaje a la luz de todas las escrituras y a la luz del propio libro en el que está escrito, ¿no? Entonces el pasaje no se trata de obtener riquezas y de amontonarlas. De hecho, aunque sí nos habla un poco de cómo administramos los recursos, tiene una intención más profunda y tiene una intención más piadosa, ¿sí? Y vamos a empezar entonces, hermanos. Voy a leer nuevamente el versículo 1. Dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¿Y a qué nos referimos con el pan? ¿O qué significa echar el pan en las aguas? Ciertamente no se refiere a echar un pan, imagínense un pan de caja, no de ese que compramos en la tienda, y echarlo en el agua. ¿Ustedes creen que se refiere a eso? Pues no, ¿sí? El pasaje está usando una figura literaria y aparte está haciendo referencia a la cultura propia de la época en la que esto fue escrito. El pan es una clara referencia al producto del trabajo del campo. En este contexto, de hecho, la palabra podría intercambiarse con la palabra grano, ¿sí? El pan puede hacer referencia al grano. Entonces, cuando dice echa tu pan sobre las aguas, podemos decir echa tu grano sobre las aguas. Y aquí esto puede tener dos posibles significados. Primero, echar el pan sobre las aguas puede significar hacer comercio. Y lo que les decía hace rato, hacer comercio de forma incluso internacional. Echar el pan en las aguas significa enviarlo a través de los mares, como para que sea distribuido, como para que sea comerciado en otras regiones. A eso puede referirse. Echar el pan sobre las aguas quiere decir comercia con tu grano en otras partes, ¿sí? Ahora, también puede hacer referencia a sembrar. ¿Por qué? Resulta que en el antiguo Egipto se tenía una costumbre agrícola en la que los agricultores sembraban el grano en la orilla del Nilo, en la orilla del río Nilo, y ellos sembraban, y cuando venía el tiempo de lluvias, el río se desbordaba, y entonces esa semilla que los agricultores anteriormente habían sembrado a la orilla del río germinaba y daba su fruto, ¿no? Daba la cosecha. Entonces eso también puede significar echar el pan sobre las aguas. En ambos casos, el pasaje lo que hace es que invita al lector a utilizar y no a amontonar o guardar el grano. Porque hay una gran diferencia, hermanos, entre tener riqueza y simplemente amontonarla, simplemente guardarla, simplemente almacenarla, a tener esa riqueza, tener esos recursos, tener ese grano y ponerlo a disposición de los demás. ¿Sí? Porque si se fijan, tanto el hecho de comerciar con ese grano como el hecho de sembrarlo, finalmente redunda no solo en un beneficio para mí, sino también en beneficio para los demás, ¿cierto? Recuerden, por ejemplo, en la historia de José y Faraón. Y José le dice al Faraón que vienen 7 años de mucha prosperidad y posteriormente van a venir años de mucha escasez, de mucha sequía. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? José le recomienda al faraón que ese grano lo cosechen, lo pongan a trabajar, que lo almacenen, pero ¿para qué? Para que cuando vengan los 7 años de sequía, ese grano pueda ser repartido a los demás. Y es que a eso hace referencia este pasaje, hermanos, a que nosotros, en lugar de que busquemos amontonar las riquezas, más bien busquemos a través de ellas, a través de nuestros recursos, poder beneficiar a otros. Poder beneficiar a otros. Y dice: después de muchos días lo hallarás. Cuando nosotros ponemos nuestros recursos a la disposición de los demás, eso finalmente redunda en un beneficio para nosotros mismos. Y estos recursos, hermanos, pueden ser económicos. Desde luego, el pasaje hace referencia a algo económico. Cuando se echa el pan en las aguas, en lugar de guardarse, lo normal, en lugar de guardarse, si se pone a disposición de los demás, lo normal es que no solo me va a beneficiar a mí, sino que va a beneficiar también a aquellos que lo están comerciando, aquellos que lo compran, aquellos que lo consumen. Sí pueden ver entonces cómo el hecho de yo poner mis recursos a disposición de los demás es para beneficio de los demás, pero también para beneficio mío. ¿Cuál sería el propósito de que yo almacenara y almacenara y almacenara y lo tuviera guardado? Eso no tiene ningún sentido, ¿cierto? Y aquí, hermanos, podemos preguntarnos: ¿estoy aprovechando y usando sabiamente los recursos económicos que Dios me da? ¿O tengo la intención de solamente amontonar
egoístamente esa riqueza. Porque ¿saben qué, hermanos? Dios condena esa actitud. Si nosotros tenemos la posibilidad, si nosotros, Dios nos ha bendecido y tenemos recursos, y nosotros no lo ponemos a disposición de los demás, nosotros no los usamos para servir a los demás, eso es una actitud que Dios siempre ha reprobado. Incluso en el propio libro de Eclesiastés, vamos a Eclesiastés capítulo 4. Eclesiastés capítulo 4, versículo 8. Dice, está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Nunca se pregunta, ¿para quién trabajo yo? ¿Cuál es el propósito de que esté amontonando y amontonando y amontonando por el simple placer de tener más? Eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún propósito. Es más, ni siquiera me beneficia a mí. No beneficia a otros y no me beneficia a mí. Si ya tengo suficiente dinero, lo que necesito, seguir teniendo más y más y más y más y más, eso no tiene ningún beneficio, ¿cierto? Fíjense lo que dice también Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad, es algo inútil, es algo desconcertante, es algo frustrante. Porque el que ama el dinero nunca se sacia de dinero. Y la persona que está procurando amontonar riquezas jamás se va a saciar. Ya lo he dicho en otras predicaciones. Los magnates, las personas más ricas de este mundo, siguen buscando maneras de obtener más y más y más y más, ¿cierto? Nunca les es suficiente, porque el que ama el dinero nunca se sacia de dinero, es un barril sin fondo. Porque responde a una necesidad más profunda, a nuestra necesidad de Dios, y esa necesidad jamás se va a poder satisfacer con el dinero. También el Señor Jesús habló de esto. Lucas capítulo 12. Lucas 12, del 15 al 21. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Fíjense la actitud, tengo tanto que necesito derribar mis graneros actuales, y más bien un lugar más grande para seguir amontonando, para seguir almacenando. Sí, versículo 19. Y dirá mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Esta invitación del libro de Eclesiastés no es, hermanos, una invitación a que seamos buenos inversionistas. Es una invitación a que si tenemos recursos, los pongamos a disposición de los demás, los pongamos al servicio de otros. Y hermanos, estos recursos, pensando en nuestro propio contexto, no necesariamente tienen que ser económicos, no necesariamente tienen que ser dinero. Cosas como el tiempo, cosas como los talentos, cosas como algunas otras posesiones no necesariamente económicas, monetarias, nosotros las podemos poner a disposición de los demás. Deberíamos preguntarnos, ¿de qué forma puedo servir o de qué forma puedo beneficiar a los demás con lo que Dios me ha dado? ¿Alguna vez se han preguntado eso? No es tan frecuente, no es tan común que haya una persona muy pudiente, ¿verdad?, en la iglesia. Sin embargo, hay iglesias en donde hay personas muy pudientes y quizás este llamado es para ellos. ¿De qué forma puedo servir o de qué forma puedo beneficiar a los demás con lo que Dios me ha dado? Discúlpenme que me ponga de ejemplo, pero Dios me ha dado un talento para la música. Negarlo sería algo necio, porque yo estoy convencido de que si Dios me ha dado esas habilidades, no son para guardarlas para mí mismo, no son para dedicarme a tocar para mi propio beneficio, o no es para dedicarme a dar conciertos y demás, solamente para yo hacerme famoso. Sí, yo entiendo que si tengo este don, si tengo este talento que proviene de Dios,
yo lo tengo que poner para el servicio de Dios y lo tengo que poner para servir a otros. Y así es, hermanos, con todos los que tenemos un don, con todos los que tenemos un talento, con todos los que tenemos una casa, un carro, una camioneta, que tenemos materiales, que tenemos sillas, que tenemos esto, que tenemos aquello. Si aquello lo podemos poner a disposición de los demás y de esa manera podemos servir a otros, especialmente a los de la iglesia, hermanos, lo tenemos que hacer. Porque eso es como echar el pan sobre las aguas. Lo ponemos a disposición de otros, beneficia a otros y eventualmente va a volver a nosotros. Porque así es, los recursos no son para usarlos egoístamente, son para que sirvan a los demás. Y cuando yo hago eso, eventualmente, eso también me va a beneficiar a mí mismo. Echa tu pan sobre las aguas y eventualmente va a volver a ti. De eso nos está hablando este pasaje. Quisiera ponerles otro ejemplo, hermanos. Hay, la verdad, les debo el nombre, pero hay unos hermanos que son pues residentes o nacidos en Estados Unidos, y ellos tienen una empresa, creo que es de frutas, y ellos tienen muchísimo dinero. Ellos han hecho muchísimo dinero a través de esta empresa, y ellos se hicieron esta misma pregunta. Ellos dijeron, Dios nos está dando esta riqueza, no es para nosotros, no es para gastarlo en nuestros deleites, no es para enriquecernos nosotros, es para ponerlo a disposición de la iglesia. Ellos entendieron esto, hermanos. Y entonces ellos lo que hicieron fue que empezaron en una, no recuerdo qué ciudad es, pero es en Sinaloa, en una parte de Sinaloa. Ellos empezaron a visitar los pueblitos y empezaron a visitar las iglesias pequeñas como la de nosotros, y empezaron a identificar pastores y hermanos que estaban dispuestos o que tenían el deseo de predicar la palabra con fidelidad. Y entonces ellos empezaron a agarrar a estos hermanos y les empezaron a pagar el seminario en Estados Unidos, el Master Seminary. Y ellos empezaron a hacer esta obra, ellos empezaron a utilizar su dinero para enviar a estos pastores a prepararse, a aprender en el seminario, para que ellos empezaran a predicar la palabra fielmente, de forma expositiva, en los pueblos allí en donde Dios los había llamado. Incluso ellos hacen un congreso cada año que se llama Portavoces, y un amigo me estaba invitando en la semana a ir a ese congreso, y me dijo, lo que te cobran es algo significativo contra todo lo que puedes obtener allá, y no solamente porque invitan a buenos expositores, a expositores reconocidos dentro del cristianismo reformado, sino que también te entregan materiales de forma gratuita, y ellos se encargan de tu hospedaje y todo, y lo que terminas pagando es una parte realmente significativa, ¿no? Y yo doy gracias a Dios porque hay hermanos que han entendido este principio, que han entendido que si Dios los ha bendecido económicamente, no es para su propio deleite, sino que la mejor forma de disfrutar y de hacer que esa riqueza realmente produzca un fruto es poniéndolo al servicio y a la disposición de los demás. Así que, hermanos, este primer versículo nos enseña eso, que la riqueza nosotros la tenemos que poner a disposición de los demás. Voy a pasar al versículo 2. Sigue hablando de lo mismo, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Tomando en cuenta el contexto inmediato anterior, el texto nos sigue hablando de repartir los recursos o de comerciar con ellos, pero ahora introduce el pensamiento acerca de la soberanía de Dios como algo que debemos tomar en cuenta al momento en este contexto en particular, al momento de hacer negocios, o al momento de poner la riqueza o poner los recursos a disposición de los demás. Porque dice, no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Dicho de otra manera, el pasaje nos recomienda diversificar la forma en la que empleamos o invertimos los recursos, considerando que la información sobre aquello que ha de suceder, aquello que viene en el futuro, está fuera de nuestro alcance. Nosotros no podemos saber qué es lo que va a pasar el día de mañana. Nosotros no sabemos si el día de mañana va a venir un tiempo malo al país o si alguno de los negocios no va a funcionar. Y esto es algo que los inversionistas saben muy bien. No es algo prudente poner todas sus inversiones en un solo negocio, ¿cierto? Ellos normalmente recomiendan que tú diversifiques, porque si pones todo en un solo negocio y ese negocio fracasa, entonces toda tu riqueza se va a perder. En cambio, cuando tú tienes diversas inversiones, entre ellas pueden sostenerse una a la otra.
Cuando una está pasando por un mal momento, puede que las otras inversiones sostengan esa sola inversión a la que le está yendo mal. Ahora, pensando en otra aplicación, pensando en una aplicación más aterrizada a nuestros días, cuando no pensamos solo en amontonar, sino pensamos en poner nuestros recursos en beneficio de los demás, y recuerden que no estamos hablando solo de recursos económicos, estamos hablando de nuestro tiempo, estamos hablando de los talentos, de los dones, etc. Si el día de mañana yo paso por un mal momento, es muy probable que alguna de las personas a las cuales yo he beneficiado me ayude, ¿cierto? Si yo he servido a otros, si yo he puesto mis recursos a disposición de los demás, en lugar de amontonarlos, en lugar de querer abrazarlos para mí mismo, puede que el día de mañana yo tenga algunos amigos que están dispuestos a darme su mano si yo estoy pasando por un mal momento, ¿cierto? Y ese espíritu de colaboración es algo que ya se había recomendado anteriormente en Eclesiastés. Acompáñenme por favor a Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 al 12. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces el libro de Eclesiastés ya nos había hablado de este tema, que es mucho mejor la colaboración. En lugar de buscar enriquecerme yo solo, en lugar de buscar beneficiarme yo solo con lo que Dios me ha dado, si yo procuro beneficiar a los demás, si yo pongo mis recursos al beneficio de los demás, puede ser que el día de mañana aquellos a los que he beneficiado me ayuden y me ayuden a levantarme. ¿Sí? Versículo 3. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Esto nos recuerda, hermanos, el nulo control que tenemos sobre los ciclos de la naturaleza. Nada podemos hacer nosotros para provocar o para impedir la lluvia, ¿cierto? Por ahí dicen que si nos ponemos a bailar, llueve, ¿verdad? Pero pues obviamente eso es un chiste. Realmente no podemos hacer nada para provocar o para impedir la lluvia. Simplemente lo que dice este pasaje es que cuando las nubes se llenan de agua, ellas van a derramar el agua sobre la tierra. Y tampoco podemos controlar hacia dónde cae un árbol. O alguien sí puede. Dice que cuando un árbol cae hacia el norte o hacia el sur, y ahí se queda y tú no tuviste nada que ver en el hecho. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros no tenemos control sobre el mundo y sobre lo que acontece. Por lo tanto, es prudente que hagamos lo anterior, que procuremos diversificar nuestra riqueza, que procuremos poner a disposición de los demás nuestros recursos, porque nosotros no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Pero también nos recuerda, hermanos, que hay alguien que sí tiene el control sobre lo que ocurre con el mundo y con la naturaleza. Obviamente estoy hablando de Dios. Dios sí tiene el control sobre lo que ocurre. Nosotros no sabemos lo que va a pasar el día de mañana, no sabemos lo que va a pasar dentro de un mes, no sabemos lo que va a pasar ni siquiera dentro de una hora, no podemos tener esa certeza, pero Dios sí tiene la certeza de lo que va a ocurrir. Y ya que ese conocimiento está velado de nosotros, entonces hagamos lo anterior. Procuremos servir a los demás, procuremos tener ese espíritu de colaboración unos con otros, para que cuando venga ese tiempo difícil, tengamos a quien recurrir, tengamos con quien apoyarnos. Versículo 4. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. Esto se refiere, hermanos, a que el que observa esperando que el viento sea favorable o que haya una cantidad de nubes apropiadas, se quedará esperando y ni va a sembrar, ni va a cegar. Nosotros, quiero que traigamos nuevamente el versículo anterior. Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana, ¿cierto? Nosotros no podemos garantizar que el dólar se va a mantener o que el peso va a subir o que va a bajar. No podemos garantizar absolutamente nada. Y entonces, si nosotros estamos constantemente esperando a que se den las circunstancias ideales para iniciar un proyecto o para hacer algo útil, entonces puede ser que esas condiciones ideales nunca se den. Puede ser que nunca lleguen y entonces nos quedemos sin hacer nada. Por eso dice que el que se queda viendo el viento, el que se queda viendo las nubes, ni va a sembrar,
ni va a cegar. Ahora, de nuevo, hermanos, les recuerdo que para nuestro contexto actual, los recursos que Dios nos ha dado, no todos son monetarios o económicos. Y nosotros a veces, hermanos, queremos esperar a que haya un momento ideal para dar el paso. Queremos esperar a que se den las condiciones ideales para empezar a servir en la iglesia, por ejemplo. Es que ahorita estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer en mi trabajo. O es que en este momento de mi vida quiero enfocarme en mi carrera, ¿no? O es que en este momento de mi vida no tengo la suficiente solvencia económica, por lo tanto no puedo comprometerme a ir más a la iglesia. Pero hermanos, si constantemente estamos esperando a que se den las condiciones ideales para poder servir a otros, para poder poner a disposición de los demás mis recursos, hermanos, puede que ese momento nunca llegue. Porque el día de hoy es la escuela, el día de mañana va a ser el trabajo, pasado mañana van a ser los hijos, y después va a ser que ya estoy viejito, ¿verdad? Que ya no puedo. ¿Y entonces cuándo? ¿Cuándo es el momento? Si nos quedamos esperando a que se dé el viento favorable, a que haya las nubes correctas, a que se den las circunstancias ideales, hermanos, eso nunca va a llegar. ¿Cuándo es el momento apropiado para comenzar a beneficiar a otros con los recursos que Dios me ha dado? ¿Cuándo creen? Hoy. Hoy es el momento de comenzar, porque si estamos esperando a que se den esas circunstancias, hermanos, esas circunstancias puede que nunca lleguen. Puede que nunca lleguen, pero hoy podemos empezar con cosas pequeñas. Podemos empezar a servir a otros. Podemos empezar a utilizar nuestros recursos para beneficiar a los demás, aunque sea lo poco, el día de hoy. ¿Y saben qué? Si hoy empezamos con poco, puede que el día de mañana el Señor nos dé la gracia para poder apoyar con más y más y más y más. Si ven que no se trata solo de recursos económicos. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para ayudar, para beneficiar a los demás. Y el mejor momento para hacerlos es hoy. Versículo 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Sigue hablándonos, hermanos, de todo aquello que nosotros ignoramos, de todo aquello que nosotros no sabemos. Hoy en día tenemos sistemas y aparatos que nos permiten pronosticar la dirección y la fuerza del viento, ¿cierto? También podemos visualizar el crecimiento de un feto en el vientre de su madre. Y aún así, ese conocimiento nos sigue maravillando. Hay quien dice que todo nacimiento es como un milagro. Dicen cuando nace un bebé que es el milagro de la vida, ¿cierto? Ahora, imagínense lo misterioso y lo maravilloso que eran estas cosas. Conocer el curso que toma el viento, o conocer cómo se forman los huesos en el vientre de la madre, para la gente del siglo X a.C., cuando no había nada de estas cosas, que es más o menos cuando se escribió este libro. Imagínense lo que significaba decirle a una persona o preguntarle a una persona qué dirección lleva el viento o cómo se forman los huesos en el vientre materno. Y algo así de maravilloso es esta verdad. Y es algo que está velado para nuestros ojos. Y sigue siendo un misterio para nosotros, no solamente estas cosas, sino también la obra de Dios que hace todas las cosas. Así como estas cosas son misteriosas para nosotros, también es igual de misterioso la obra que Dios hace. Me explico. Dios dispone todas las cosas, Dios ha puesto todas las cosas en orden para que acontezcan de tal forma o de la forma como Él planeó que ocurrieran. Y eso es algo que está completamente velado a nuestros ojos. Aquí entran tres atributos de la divinidad. Entra la soberanía. Soberanía de Dios significa que Dios tiene el control sobre todas las cosas y que nada ocurre sin que Él lo haya permitido. Dios es soberano, Dios tiene el control de todas las cosas. Segundo, el consejo de Dios. Dios desde la eternidad dispuso, planeó y ordenó todo lo que ha ocurrido. Ocurre y ocurrirá. Las cosas que son desconocidas y que son azarosas para nosotros, para Él no lo son. ¿Por qué? Porque en su consejo Él ha puesto todas las cosas en orden para que ocurran tal como Él lo ha determinado desde la eternidad. Y tercero, su providencia, que Dios participa activamente en el cumplimiento de su voluntad en la actualidad.
Dios no está simplemente dejando que las cosas pasen, sino que Dios está participando activamente para que las cosas ocurran. Pero particularmente Dios tiene cuidado de aquellos a los que Él ha elegido. Eclesiastés capítulo 9, versículo 1. Dice: ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Y en lo que quiero que prestemos atención es que dice que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Eso es la providencia de Dios. Que Dios tiene en su mano a los justos y a los sabios. Que Dios tiene en su mano a aquellos que Él mismo ha elegido para que sean sus hijos. No estamos a expensas de la casualidad, sino que Dios tiene en su mano a aquellos a quienes Él ha elegido. Y es precisamente, hermanos, porque desconocemos la obra de Dios, que es bueno no guardarnos esos recursos para nosotros mismos, sino de nuevo ponerlos, repartirlos hacia los demás de tal manera que beneficien a otros, sabiendo que siempre voy a obtener alguna retribución. Y lo puedo hacer con confianza, sabiendo que detrás, como dicen, tras bambalinas o detrás del escenario, Dios está controlando todo lo que sucede. Y si hago las cosas sabiamente, es decir, desde el temor de Dios, porque eso es ser sabios, hacer las cosas desde el temor de Dios, entonces puedo confiar en que Dios de seguro tiene un buen plan para mi vida, aunque ese plan sea desconocido para mí. En lugar de ser egoísta, en lugar de no procurar el beneficio de los demás, yo tengo que considerar que Dios tiene en control todas las cosas y por lo tanto yo puedo entregar, yo puedo repartir desde el temor de Dios, porque Dios tiene un buen propósito para mi vida. Lo que sí no es sabio, hermanos, es amontonar, porque eso no le agrada a Dios. Pero sí puedo repartir y confiar en que el día de mañana Dios tiene el control de las cosas tanto como lo tiene el día de hoy, y que Dios tiene un buen propósito para mi vida, sea cual sea el tiempo que estemos enfrentando. A eso se refiere este versículo. Aquello que es velado para nosotros, para Dios es conocido, y podemos confiar en que Dios tiene en control todas las cosas. Versículo 6. Eclesiastés 11:6. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Bueno, hermanos, esto es una invitación al lector para ser diligente. Dice que seas diligente por la mañana y también por la tarde, porque no sabes cuál de las dos cosas va a funcionar o si las dos cosas van a funcionar. Y esto no es una invitación, hermanos, a trabajar sin descanso y sin disfrute, porque de hecho Salomón ya nos había advertido sobre esta actitud. Eclesiastés 4:6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. No nos está invitando, hermanos, a trabajar día y noche sin descanso, a solamente dedicarnos a trabajar, sino que dice que sí seamos diligentes porque no sabemos en cuál de nuestros emprendimientos, digamos, no sabemos en cuál de los proyectos que estamos llevando a cabo Dios nos va a bendecir o si nos va a bendecir en todos ellos. Y otra vez no estamos hablando solo de lo económico, sí, estamos hablando de cualquier cosa que Dios haya puesto a nuestra disposición para beneficiar a otros. Nosotros no sabemos, no podemos enfocarnos solamente en el trabajo, no podemos enfocarnos solamente en una sola actividad en nuestra vida, porque nosotros no sabemos en cuál de ellas Dios nos va a beneficiar. No sabemos en cuál de ellas Dios nos va a permitir obtener algún fruto. Así que nos dice que seamos diligentes con todo aquello que Dios nos ha dado, porque nosotros no sabemos cuál cosa, si va a ser buena una cosa o la otra, o las dos. Sí es una invitación a la diligencia con contentamiento. Es mejor repartir y ser diligentes en ellos porque no sabemos cuál de estas cosas nos dará retribución. Y también es una invitación a que no seamos flojos, a que no seamos holgazanes, porque de hecho eso Salomón también ya lo había venido hablando en versículos anteriores. Capítulo 10, versículo 8. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado, perdón, creo que no es este.
Es el 18. Es el capítulo 10, versículo 18. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Entonces, aquí a lo que nos está invitando, hermanos, es a que seamos diligentes. Es a que seamos diligentes en lo que Dios nos ha dado. Si Dios nos ha dado un buen trabajo, entonces seamos diligentes en el trabajo. Si Dios nos ha permitido servirle en la iglesia, entonces seamos diligentes en el servicio a la iglesia. Si estamos participando de alguna obra de caridad, si estamos participando en cualquier otra cosa, procuremos ser diligentes en ello también. ¿Por qué? Porque por la flojedad de las manos se cae la casa. Si nosotros no somos diligentes, entonces eventualmente se nos van a venir abajo nuestros proyectos. ¿Sí? Siempre tenemos que seguir siendo diligentes. Y ya por último, hermanos, quiero leer versículos 7 y 8. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que todos los días de las tinieblas serán muchos, todo cuanto viene es vanidad. Aquí, hermanos, parece que hay un cambio de tema, pero yo no lo veo así. Si prestamos atención al contraste entre la luz, dice ahí que la luz es agradable a la vista, que es bueno para los ojos ver el sol. Y vemos que hace un contraste con los días de las tinieblas, que van a ser muchos. Entonces, vemos aquí que Salomón está estableciendo un contraste, en donde la luz, ver el sol y el gozo están íntimamente relacionados entre ellos. Por lo tanto, van a venir días de tinieblas en donde evidentemente no se puede ver el sol y en donde no hay gozo. ¿Qué es lo que nos está diciendo, hermanos? Que cuando hay un tiempo luminoso, cuando vienen tiempos buenos, cuando vienen días buenos, ciertamente son agradables para nosotros, ¿cierto? Cuando nos está yendo bien, cuando el tiempo se ve agradable, cuando estamos prosperando, cuando nos va bien en nuestras relaciones personales. Eso es algo agradable, pero nos dice que siempre tenemos que recordar que los días de las tinieblas serán muchos. Independientemente de cuán diligentes seamos, independientemente de nuestro comportamiento, siempre van a venir días de tinieblas. ¿Y por qué? Porque así es la vida. Este pasaje es una advertencia contra las falsas esperanzas. Aunque sigamos los consejos que Salomón nos ha dado hasta este momento, eso no garantiza que siempre vamos a tener alegría y buenos tiempos. Aunque nosotros repartamos nuestros bienes, aunque nosotros seamos sabios en la forma en la que nos conducimos en esta vida, eso no nos garantiza que siempre vamos a tener buenos tiempos y alegría. Más bien tenemos que recordar que los días de las tinieblas serán muchos. Los días de las tinieblas van a venir. De hecho, probablemente ya están aquí. Probablemente estamos atravesando por un tiempo difícil. Y tenemos que entender, hermanos, que estos días de tinieblas son independientes de mi forma de actuar o de mis decisiones. Es como la nube que derrama la lluvia, como el árbol que cae, como el curso del viento, como la formación de un embrión en el vientre materno. Nosotros no tenemos control sobre esas cosas. ¿Y cuándo viene el tiempo bueno? ¿Cuándo viene el tiempo malo? Es algo que nosotros no podemos saber. Es algo que está en las manos de Dios. Y Dios no está obligado a que nosotros tengamos buenos tiempos todo el tiempo. Entonces, en lugar de tratar de encontrar una justificación para cuando venga el mal tiempo, como por ejemplo, hay quien piensa que le viene el mal tiempo porque cometió pecado, ¿cierto? Me está yendo mal porque de seguro estoy en pecado. Y eso es un discurso muy escuchado hoy en día en las iglesias, en ciertas iglesias, que no son necesariamente de sana doctrina, ¿verdad? O podemos escuchar que Dios no te ama, o podemos llegar a pensar que Dios no me ama y por lo tanto me está viniendo este mal tiempo. O de repente podemos preguntarnos, Señor, ¿por qué me está yendo tan mal si yo te estoy buscando? Si yo estoy procurando venir a la iglesia, yo estoy procurando servir a otros, como dice este pasaje, poner mis recursos al servicio de los demás. ¿Por qué si estoy haciendo lo que tú me estás diciendo, me está viniendo este mal tiempo? Bueno, hermanos, porque así es la vida. Y el buen tiempo o el mal tiempo son independientes de mi comportamiento. De hecho, si nuestro comportamiento estuviera ligado con cómo nos va en la vida, yo les garantizo que a todos nos iría muy mal. Porque no hay un solo justo, ¿cierto? No hay justo, ni siquiera uno. Entonces siempre tenemos que recordar que los días de las tinieblas serán muchos, porque así es la vida. Y de hecho así es como termina el pasaje. Dice,
Acuérdese, sin embargo, que todos los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Todo cuanto viene es vanidad, porque todo lo que hay en esta vida es vanidad. La palabra vanidad significa o hace referencia a aquello que es frustrante, aquello que es desconcertante, aquello que no comprendemos de la vida. Leí el día de ayer otra introducción al libro de Eclesiastés y decía que el libro de Eclesiastés bien puede ser un comentario bíblico sobre Génesis 3. En Génesis 3 se nos relata cómo, pues, la caída del ser humano, ¿no? Cómo la serpiente engañó a la mujer y la mujer comió del fruto del árbol prohibido, posteriormente dio a su marido y entonces la humanidad cayó en desgracia. Y dice que el libro de Eclesiastés puede ser un comentario bíblico de ese hecho, ¿no? De cómo es la vida ahora de este lado de la caída, cómo la vida es frustrante, cómo la vida es injusta, cómo trabajamos y trabajamos y trabajamos y puede que nunca lleguemos a disfrutar del fruto de nuestro trabajo si eso no es la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que recordar, hermanos, que siempre van a venir los días de las tinieblas. Y ante ese hecho de que van a venir los días malos, lo más prudente que podemos hacer es servir a otros con los recursos que Dios me ha dado. De eso se trata este pasaje. Esa es la invitación de este tema, de este mensaje, de esta predicación, de esta parte de la Escritura, el día de hoy. A que nosotros procuremos no ser egoístas con lo que Dios nos ha dado, sino más bien ponerlo siempre a disposición y a servicio de los demás. Porque siempre van a venir los malos tiempos. Y cuando vengan los malos tiempos, vamos a necesitar de esas personas a las cuales hemos servido. Ahora, hermanos, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, a pesar de que la vida sea así, irónica, frustrante, desconcertante, injusta, podemos disfrutar de la vida haciendo estas dos cosas. Y aquí voy a tocar un poco de los temas que hemos tocado en las otras predicaciones de Eclesiastés. Primero, viviendo en el temor de Dios. Proverbios 1:7. Si me acompañan rápidamente, ya casi terminamos. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el temor del Señor. Algo que podemos hacer para disfrutar de la vida, a pesar de cómo es la vida, primero es vivir en la sabiduría, que es en el temor del Señor. Eclesiastés 8:12. Vamos para allá nuevamente. Dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Yo sé que les irá bien a los que a Dios temen. Nosotros tenemos que vivir en el temor del Señor, porque yo sé que les irá bien a los que a Dios temen. Eclesiastés 9:1, ya adelantito. Ya lo leímos hace ratito. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. ¿Quiénes son los sabios? Aquellos que temen a Dios, los que tienen temor de Dios. Vivir en el temor de Dios hace que nosotros podamos disfrutar de esta vida. El que teme a Dios es aquel que ha puesto como prioridad en su corazón servirle y obedecerle, que hace todas las cosas en esta vida tomando en cuenta a su Creador. Y esto solamente es posible de una manera, hermanos, y es a través de Jesucristo. Si nosotros no tenemos a Cristo, nosotros no podemos vivir en el temor de Dios. Para empezar, si no tenemos a Cristo, no podemos ni siquiera acercarnos a Dios. No podemos tener en nosotros un deseo por agradar al Señor. Pero si nosotros hacemos todo desde el temor del Señor, es porque primeramente tenemos a Cristo en el corazón. Así que podríamos decir que una manera de poder disfrutar esta vida es teniendo a Cristo en el corazón. Y en segundo lugar, disfrutando las cosas que Dios nos ha permitido tener. Eclesiastés capítulo 5, versículo 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Esto fue algo de lo que hablamos hace algunas semanas, no sé si lo recuerdan, que finalmente Dios
puede darnos mucha riqueza, pero si Dios no nos da esa riqueza, junto con la capacidad para disfrutarla, entonces es como si no tuviéramos nada, porque no la podemos disfrutar. Y decíamos también que es finalmente Dios el que nos da esa capacidad de disfrutar los bienes que Él mismo nos ha dado. Así que ya sea que ante los ojos del mundo tengamos poco o tengamos mucho, siempre es posible disfrutar la vida. Primero, teniendo a Cristo en el corazón y viviendo en el temor de Dios. Y segundo, pidiéndole a Dios que nos permita disfrutar aquello que Él mismo nos ha dado. Puede que pensemos que tenemos poco, o puede que sea evidente que tenemos mucho, pero tenemos que recordar siempre que es Dios mismo el que nos permite disfrutar de esas cosas. Así que no nos quejemos, hermanos, sea cual sea nuestra condición. Si tenemos aparentemente poco, o si tenemos aparentemente mucho, hermanos, recordemos que es Dios el que nos permite disfrutar de esas cosas. Y procuremos siempre poner esas cosas que Dios nos ha dado para el servicio de los demás. Porque lo que Dios me ha dado no es para mi propio disfrute, no es para almacenarlo, no es para amontonarlo como el necio de la parábola del Señor Jesús, que hizo graneros más grandes para poder seguir amontonando riquezas, como los ricos que son demasiado ricos y siguen buscando maneras de ganar más dinero, porque eso no sirve de nada. La única forma en la que nosotros podemos verdaderamente disfrutar de esta vida y aprovechar lo que Dios nos ha dado es poniéndolo a disposición de los demás y pidiéndole al Señor: Señor, permíteme disfrutar de lo que me has dado, sea poco o sea mucho. Siempre me acuerdo de lo que dice Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Aprendamos, así como el apóstol, a vivir con lo poco o a vivir con lo mucho, a vivir bien, a servir a los demás y a darle gracias a Dios por lo que tenemos. ¿Amén?